Mi compañero Ezequiel Tula-Pasacin y yo, Rubidia Iraeta Cárcamo, vamos a presentar el tema regulación ácido-base y causas de la hipoxia. Tenemos que tener en cuenta qué es la homeostasis y nos vamos a referir a ella como el mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Esencialmente, todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones relativamente constantes. Por ejemplo, los pulmones aportan oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que utilizan las células. Los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y el aparato digestivo aporta los nutrientes. En la introducción a la química ácido-base vamos a definir qué es un ácido, base, ácido fuerte, ácido débil y una base fuerte. Un ácido va a ser aquel que una sustancia suele donar un ion hidrógeno a otra sustancia. La base va a ser aquella que va a aceptar el ion hidrógeno proveniente de otra sustancia. Un ácido fuerte va a ser aquella sustancia que se va a disociar por completo o casi completamente hacia un ion hidrógeno y su base correspondiente o conjugada en solución acuosa diluida. Y un ácido débil solo es el que va a estar levemente ionizado en solución acuosa. En general, un ácido fuerte va a tener una base conjugada débil y un ácido débil una base conjugada fuerte. Dentro de eso siempre hay amortiguadores y un amortiguador va a ser una mezcla de sustancias en solución acuosa que por lo general puede ser una combinación de un ácido débil y su base conjugada que puede resistir cambios de la concentración de ion hidrógeno cuando se añaden ácidos a bases fuertes. Es decir, los cambios de la concentración de ion hidrógeno que ocurre cuando se agrega un ácido o base fuerte a un sistema amortiguador son de mucho menor magnitud que los que ocurrirían si se añadiera la misma cantidad de ácido o una base a agua pura o a otra solución no amortiguadora. El pH de la sangre arterial por lo normal está cerca de 7.40 y se considera en un rango normal de 7.35 a 7.45. El pH arterial menos de 7.35 se va a considerar como acidemia y un pH arterial mayor a 7.45 como alcalemia. El estado subyacente, caracterizado por la retención de ion hidrógeno por pérdida de bicarbonato u otra base, la vamos a denominar acidosis. Y el estado subyacente, caracterizado por pérdida de ion hidrógeno o retención de base, se va a denominar alcalosis. En circunstancias normales, el metabolismo celular es el principal fuente de ácidos en el organismo. Estos ácidos son los productos de desecho de sustancias ingeridas, como los alimentos. La principal fuente de ion hidrógeno es el dióxido de carbono, que es producido como uno de los productos terminales de la oxidación de glucosa y ácidos grasos durante el metabolismo aeróbico. La hidratación de dióxido de carbono da lugar a la formación de ácido carbónico, que a continuación puede disociarse hacia un ion hidrógeno y un ion bicarbonato. Este proceso es revertido en los capilares pulmonares y luego el CO2 se va a difundir a través de la barrera alveolo-capilar hacia los alveolos, desde los cuales es limitado mediante la ventilación alveolar. Por ende, se dice que el ácido carbónico es un ácido volátil porque puede convertirse en un gas y después ser eliminado de un sistema abierto como el cuerpo. Cantidades muy grandes de dióxido de carbono se eliminan de los pulmones mediante ventilación alveolar. Y en condiciones normales, alrededor de 15.000 a 25.000 milimoles de dióxido de carbono se van a eliminar mediante los pulmones cada día. Acidosis y alcalosis. Dentro de estos tenemos los trastornos ácidos básicos y estos se van a dividir en 4 categorías principales: acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria.
acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Vamos a empezar hablando sobre la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria va a haber un exceso de ion hidrógeno presente en el líquido tubular y se debe sobre todo al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido extracelular, lo que nos va a estimular la secreción de ion hidrógeno. Aumento de la retención de dióxido de CO2 puede dar por resultado una acumulación de ácido carbónico y así una disminución del pH en sangre hasta cifras por debajo de lo normal. La presión arterial de dióxido de carbono por lo normal es mantenida en 40 miligramos de mercurio, que los rangos normales van a estar entre 35 y 45 miligramos de mercurio o cerca de la misma, por medio de los mecanismos que regulan la respiración. Los sensores expuestos a la sangre arterial y al líquido cefalorraquídeo nos van a proporcionar a los controladores centrales de la respiración la información necesaria para que se pueda regular la presión arterial de dióxido de carbono a 40 miligramos de mercurio o cerca de esta cifra. Cualquier alteración a corto plazo de la ventilación alveolar que dan por resultado un aumento de la presión alveolar de dióxido de carbono y por ende también de la arterial, tienden a disminuir un pH arterial, lo que da por resultado la acidosis respiratoria. La acidosis, hay ciertas causas comunes que nos producen una acidosis respiratoria. Entre ellas tenemos la depresión de los centros del control respiratorio. Aquí pueden estar incluidos anestésicos, sedantes, opiáceos, lesión o enfermedad cerebral, hipercapnia, hipoxia grave. También están los trastornos neuromusculares, que estos pueden ser causados por lesión de la médula espinal, lesión del nervio frénico, poliomielitis, síndrome de Guillain-Barré, botulismo, tétano, miastenia grave, administración de fármaco tipo curare, enfermedades que afectan los músculos respiratorios. Como causa también está la restricción de la pared torácica, en el que puede ser por citoscoliosis y obesidad extrema. También la restricción pulmonar, como fibrosis pulmonar, sarcoidosis, neumotórax o derrames pleurales. Enfermedades del parénquima pulmonar, como la neumonía y edema pulmonar, y obstrucción de las vías respiratorias, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obstrucción de las vías respiratorias superiores. Alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria hay un aumento del pH del líquido extracelular y una reducción de la concentración de hidrógeno. La causa de la alcalosis es una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono debido a una hiperventilación. La reducción de la presión parcial de dióxido de carbono va a conducir a una reducción de la secreción de hidrógeno por los túbulos renales. La reducción en la secreción de hidrógeno disminuye la cantidad de hidrógenos en el líquido tubular renal. En consecuencia, no queda suficiente ion hidrógeno para reaccionar con todo el bicarbonato que se ha filtrado. Luego, el ion bicarbonato que no puede reaccionar con el ion hidrógeno no se reabsorbe y se excreta en orina. Esto reduce la concentración plasmática de ion bicarbonato y corrige la alcalosis. La ventilación alveolar que excede la necesaria para mantener a la par de la producción de dióxido de carbono del cuerpo da lugar a la presión parcial alveolar de dióxido de carbono y arterial de menos de 35 miligramos de mercurio. Esa hiperventilación es también la que nos lleva a la alcalosis respiratoria. También la alcalosis respiratoria tiene ciertas causas comunes, como el sistema nervioso central, ya sea por ansiedad, síndrome de hiperventilación, inflamación, como la encefalitis o meningitis, enfermedad cerebrovascular y tumores.
Dentro de los fármacos u hormonas vamos a tener a las silisatos y a la progesterona. También puede ser por bacteriemias y fiebre, enfermedades pulmonares como asma aguda, enfermedades vasculares pulmonares, por sobreventilación con ventiladores mecánicos y por hipoxia o una altitud elevada. Toda esta información podemos encontrarla en la fisiología de Guyton en el capítulo 30, en la página 391 y 392, y también en la fisiología de Levitsky en las páginas 375 y 383. Acidosis metabólica. La producción aumentada de ácidos no volátiles como el ácido láctico, ácidos grasos y cuerpos cetónicos, o incluso la pérdida de bicarbonato en sangre, lo que da por resultado una disminución del pH en sangre hasta cifras por debajo de lo normal. En la acidosis metabólica se produce un exceso de ion hidrógeno sobre el ion bicarbonato en el líquido tubular, sobre todo debido a una menor filtración de ion bicarbonato. Esta menor filtración de ion bicarbonato se debe sobre todo a una menor concentración de ion bicarbonato en el líquido extracelular. En la acidosis metabólica hay también una reducción del pH y un aumento de la concentración de ion hidrógeno en el líquido extracelular, pero en este caso la anomalía primaria está en la reducción del ion bicarbonato plasmático. Las causas comunes de la acidosis metabólica son los fármacos o sustancias tóxicas ingeridas, como el metanol y el etanol, salicilatos, etilenglicol y cloruro de amonio. También por pérdida de iones bicarbonato, en este caso cuando se presentan diarreas, fístulas pancreáticas y disfunción renal. Acidosis láctica, debido a hipoxemia, anemia, monóxido de carbono, choque hipovolémico, cardiogénico o séptico, ejercicio intenso, síndrome de dificultad respiratoria aguda o cetoacidosis. Por diabetes mellitus, ya sea por alcoholismo o por inanición, y la incapacidad para excretar iones hidrógeno por una disfunción renal. Por último tenemos la alcalosis metabólica. En alcalosis metabólica hay un aumento del pH plasmático y una reducción de la concentración de ion hidrógeno, pero la causa de la alcalosis metabólica es un aumento de la concentración de ion bicarbonato en el líquido extracelular. Esto se compensa en parte con una reducción de la frecuencia respiratoria, aunque puede aumentar la presión de dióxido de carbono y esto ayuda a normalizar el pH del líquido extracelular. Además, el aumento de las concentraciones del ion bicarbonato en el líquido extracelular va a provocar un aumento de la carga filtrada de ion bicarbonato, lo que a su vez va a hacer que se secrete un exceso de ion bicarbonato respecto al ion hidrógeno en el líquido tubular renal. El exceso de ion bicarbonato en el líquido tubular no se reabsorbe porque no hay suficiente ion hidrógeno que pueda reaccionar con él y este por lo tanto se excreta en orina. Las causas comunes de la alcalosis metabólica va a ser por pérdida de ion hidrógeno, ya sea por vómitos, fístulas gástricas y terapia con diurético. Y tratamiento con esteroides, ya sea aldosterona u otros mineralocorticoides o sobreproducción de los mismos, como ingestión o administración de bicarbonato excesivo u otras bases, bicarbonato por vía intravenosa e ingestión de bicarbonato u otras bases. También podemos encontrar esta información en la fisiología de Guyton, en el capítulo 30, página 391-392, y en la fisiología de Levinsky. Dentro de estos trastornos ácido-básicos se encuentran los mecanismos compensatorios para estos, y van a estar los mecanismos compensatorios respiratorios y los renales. Dentro de los respiratorios, se puede comenzar la acidosis y la alcalosis metabólica
al alterar la ventilación alveolar. Por lo tanto, si la producción de dióxido de carbono es constante, la presión alveolar de dióxido de carbono va a ser inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Específicamente, la compensación respiratoria para la alcalosis metabólica. El pH sanguíneo ácido estimula el sistema respiratorio a disminuir la presión sanguínea de dióxido de carbono por una hiperventilación. Esto reduce la concentración sanguínea de ácido carbónico, con lo que tiende a alcalinizar la sangre, oponiéndose al cambio ácido en el pH. Por lo tanto, la concentración aumentada de ion hidrógeno en la sangre estimula quimiorreceptores, lo que a su vez va a incrementar la ventilación alveolar y disminuye la presión arterial de dióxido de carbono. Esto causa un aumento del pH arterial y hace que regrese a sus valores normales. La compensación respiratoria en alcalosis metabólica es la hipoventilación. Un pH sanguíneo alcalino inhibe la ventilación y esta hipoventilación va a aumentar la concentración de ácido carbónico y la presión sanguínea de dióxido de carbono, por lo que reduce el cambio alcalino en el pH. Dentro de los mecanismos compensatorios renales, tenemos que los riñones pueden compensar acidosis respiratoria y acidosis metabólica de origen no renal al excretar ácidos fijos y al retener bicarbonato filtrado. Además, pueden compensar alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica de origen no renal al disminuir la excreción de ion hidrógeno y la retención de bicarbonato filtrado. Los riñones van a compensarnos la acidosis respiratoria agregando ion hidrógeno a la orina y nuevo ion bicarbonato a la sangre. El incremento en la presión parcial de dióxido de carbono estimula la secreción renal del ion hidrógeno, lo que permite la reabsorción de la totalidad del ion bicarbonato filtrado. El exceso de ion hidrógeno es excretado como ácido titulable y amonio. Este proceso agrega nuevo ion bicarbonato a la sangre, lo que provoca un aumento en la concentración plasmática de ion bicarbonato. El proceso completo de compensación dura varios días. Los riñones nos van a compensar la alcalosis respiratoria excretando ion bicarbonato en la orina y eliminándolo de este modo las bases. Una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono disminuye la secreción de ion hidrógeno por el epitelio de los túbulos del riñón. Como resultado, una parte del ion bicarbonato filtrado no se va a reabsorber. Cuando la orina se alcaliniza, desaparece la excreción de ácido titulable y se excreta poco amoníaco. El aumento de la salida del ion bicarbonato va a provocar una disminución de su concentración plasmática. En la acidosis metabólica, los riñones van a responder agregando más ion hidrógeno a la orina, debido a que principalmente se va a disminuir la concentración plasmática del ion bicarbonato. La carga filtrada de este va a decaer y los riñones pueden llevar a cabo la reabsorción completa del ion bicarbonato filtrado. Se va a excretar más ion hidrógeno en forma de ácido titulable y de amonio. En la acidosis metabólica crónica, los riñones van a producir más amoníaco y por lo tanto pueden agregar más ion bicarbonato nuevo a la sangre en reemplazo del que se está perdiendo. Si se corrige la causa subyacente de la acidosis metabólica, los riñones sanos pueden corregir el pH sanguíneo en pocos días. Para la alcalosis metabólica, los riñones responden disminuyendo la concentración plasmática del ion bicarbonato. Esta concentración aumenta, por lo que se filtra más ion bicarbonato del que es reabsorbido. Además, el ion bicarbonato es secretado en los túbulos colectores. Ambos cambios
provocan un aumento en la excreción urinaria del ion bicarbonato. Si se corrige la causa de la alcalosis metabólica, a menudo los riñones pueden restablecer la concentración plasmática del ion bicarbonato y devolver el pH a valores normales en 1 o 2 días. Interacción clínica de los gases en sangre arterial. La gasometría arterial nos ayuda a analizar y a cuantificar los gases arteriales como la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el pH y otros valores como el sodio y el bicarbonato, como lo pueden ver en el ticket mostrado. Para calcular el bicarbonato plasmático nos apoyamos del pH y de la presión parcial de dióxido de carbono, utilizando la ecuación de Henderson. También tenemos unos diagramas que nos ayudan a representar estos fenómenos, como lo es el diagrama de pH bicarbonato, donde podemos ver la representación de nuestro pH y la normalidad de nuestro bicarbonato, aumentando así los niveles de ácido en nuestro organismo. También tenemos el diagrama de pH, presión parcial de dióxido de carbono. Este diagrama es un poquito más difícil de comprender por las direcciones que toma las curvas, debido a la acidosis y alcalosis, tanto como respiratoria o metabólica. Como lo pueden ver en el punto central, nuestra normalidad que muestra es de un pH de 7.4, un bicarbonato de 24, una presión de oxígeno arterial de 100 y una presión de dióxido de carbono de 40. Como lo tenemos aquí, la ecuación de Henderson, tenemos que el pH es igual a la pK más el logaritmo de nuestra base entre nuestro ácido. Tenemos los siguientes valores, como lo muestra el ticket de nuestro paciente. Sustituyendo estos valores, tenemos que el 6.1, que es una constante que el pH no es determinado por la cantidad total del bicarbonato con el dióxido de carbono, sino que hay una relación entre ambas. Y el 0.03 es nuestra pK del ácido. Al sustituir los valores tenemos que el pH es igual a 7.04. Quiere decir que nuestro paciente está cayendo en una acidosis. ¿Qué es el exceso de base? Es representado por miliequivalentes por litro por arriba del rango de amortiguador base normal o por debajo del mismo, que cuando está debajo del valor se conoce como exceso de base negativo o déficit de base. Nuestro valor normal, dependiendo la literatura y la clínica, puede ser tomada desde 22 a 30 miliequivalentes por litro. Tendríamos que, si en el caso se toma de 24, tendremos que 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. Quiere decir que nuestro rango normal va desde 22 a 26. Nuestro hiato aniónico nos ayuda a determinar las causas de la acidosis metabólica, a donde tenemos que el hiato aniónico es la sumatoria de todos los aniones con la resta de los cationes. En este caso tenemos que nuestro paciente presenta 140 milimoles por litro de sodio menos 106, que es nuestro cloruro presente en sangre, más 7.5, que es nuestro bicarbonato. Tenemos que es de 18.3. Un dato que se me olvidaba es que nuestro hiato aniónico tiene una normalidad de 12 más menos 4. Quiere decir que nuestro rango va desde 8 hasta 16. Entonces tenemos que aquí está nuestro paciente en una acidosis metabólica que es causada por nuestro bicarbonato. Causas de la hipoxia. La hipoxemia se define como una disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Tenemos diferentes causas de la hipoxia. Hipoxemia por desequilibrio de la relación ventilación-perfusión.
donde la disminución de la relación ventilación-perfusión por disminución de la ventilación nos produce una hipoxemia e hipercamia debido a la ventilación disminuida. El aumento de la relación ventilación-perfusión nos produce hipercamia por el incremento del espacio muerto pulmonar e hipoxemia por defecto de la ecuación del gas alveolar, a donde la disminución de la perfusión es producida por el incremento de la ventilación. Nuestro paciente tiene dos mecanismos de compensación. En presencia de la relación ventilación-perfusión baja, los alveolos mal ventilados provocan constricción arteriolar pulmonar con incremento de la resistencia vascular pulmonar y de derivación sanguínea hacia zonas bien ventiladas. En presencia de la relación ventilación-perfusión altas por disminución de la perfusión, los alveolos mal profundidos experimentan una baja de la presión de oxígeno, lo que conduce a constricción alveolar local, disminución local de la distendibilidad y distribución del gas hacia alveolos bien profundidos. Hipoxemia por incremento del cortocircuito, a donde tenemos que esta fracción de sangre venosa que no participa en el intercambio gaseoso está aumentada. Quiere decir que hay un robo sanguíneo y es transportado hasta estas áreas a donde no suele haber mucho flujo sanguíneo. Tenemos ejemplos de ellos, la vena de Tebecio y la circulación nutricia bronquial. La hipoxia adémica está por decremento de la cantidad de hemoglobina funcional o un incremento de la producción de hemoglobina o eritrocitos, la producción de hemoglobina o eritrocitos anormales, la destrucción patológica de los eritrocitos o interferencia en la combinación química del oxígeno con la hemoglobina. Tenemos la hipoxia por hiperperfusión, que esta se produce por un flujo sanguíneo bajo. La hipoxia histotóxica, esta es producida por una intoxicación de la maquinaria celular a donde el oxígeno no puede producir energía. Efectos de la hipoxia hipoxémica. Esta es generada por una disminución de la presión parcial de oxígeno de su valor normal. La hipoxia adémica, esta es por una disminución de los valores normales de hemoglobina que nos producen una hipoxia por disminución del dióxido de carbono y del transporte de oxígeno. La hipoxia histotóxica, esta es producida por una imposibilidad de la célula para utilizar el oxígeno. La hipoxia cardiovascular es generada por una disminución del gasto cardíaco, lo que compromete el transporte de oxígeno. Tenemos ejemplos de esto como el síndrome bajo de gasto cardíaco, el infarto de miocardio, el choque y la éstasis venosa. La hipoxia por trastornos de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esta es generada por una hemoglobopatía, desviación intensa de la curva de disociación a la derecha e intoxicación por el monóxido de carbono. Hipoxia por disperfusión periférica. Esta es generada por trastornos tisulares periféricos en el cual el oxígeno no puede utilizarse debido a obstáculos en la perfusión, como ejemplo el incremento de la distancia que debe recorrer el oxígeno desde el eritrocito hasta la mitocondria o por aparición del cortocircuito tisular. Hipoxia por disoxia tisular. Esta es generada más que todo por infecciones que se dan en el aporte tisular de oxígeno inadecuado o por el mecanismos en los tejidos para tener capacidad de extraer oxígeno de la célula.